Buenos días, profesor. En esta oportunidad se presentará como proyecto final nuestro trabajo de investigación relacionado a la problemática ambiental del país en el sector construcción con sus respectivas alternativas de solución. Bien, es importante saber que la industria constructora es considerada como uno de los sectores más importantes para el desarrollo de las familias, ya que es una fuente generadora de empleos, insumos, valor agregado, que fomentará de esta manera un gran aumento en la economía mundial. Sin embargo, es a la vez una problemática ambiental, porque sus actividades son las que más daño provoca al medio ambiente. Se debe tener en claro que las industrias de construcción y demolición son los que más residuos generan, siendo responsable de la generación de residuos de cientos de toneladas anualmente. Es, por lo tanto, de gran importancia encontrar alternativas al manejo de estos desechos generados en estas actividades de construcción, y lo veremos a continuación. Ahora bien, como primer problema, presentaré a la cantidad y volumen de desechos, que es uno de los puntos de mayor preocupación para los pueblos, la ciudadanía, provocados en las construcciones de nuevas obras, demoliciones, remodelaciones de estructuras viejas. Este factor de desecho que se produce en este sector está relacionado directamente con las construcciones y los progresos tecnológicos. Es importante también considerar como alternativa de solución al manejo de desechos o sobrantes que pueden tener un correcto reciclaje o reutilización en obras de construcción. No, así también se debe aprovechar estos residuos generados durante las tareas de derribos, excavaciones, que puedan ser posteriormente utilizados en rellenos o también como agregados en la fabricación de nuevos concretos. Estas actividades que proponemos de recuperación, reuso, reciclaje de materiales de construcción, servirá como medio potencial económico para desarrollar nuevas industrias del sector construcción y así mejorar el impacto ambiental. Otro de los efectos ocasionados es, por ejemplo, los daños a la vegetación, ¿no? Que han sufrido en este caso producto de las actividades de la misma construcción. Y bueno, las alternativas de solución que se pueden dar para poder ejercer así es una restauración o una reutilización de residuos para así poder, en este caso, usarse como rellenos o como agregados para la misma fabricación, ¿no? De nuevos concretos. Y así sirva de esta manera, ¿no? Su utilidad para la estabilidad, por ejemplo, de los taludes o del mismo soporte del suelo. También cabe resaltar que sería adecuado como otra alternativa de solución es mantener los residuos en códigos de colores, ya que esto va a permitir pues un mejor almacenamiento en los contenedores. De esta forma se busca pues minimizar la contaminación ambiental. Y por último, un efecto más ocasionado en este caso pues viene a ser la alteración del suelo. Así es. Y esto es como un producto ya generado, ¿no? Que se puede dar, es la desertificación del mismo, ¿no? O sea, si se altera el suelo, lo que va a permitir es que haya pues una desertificación. Y como alternativa de solución frente a este daño, es tener pues una buena gestión para que de esta forma se permita la reducción de envases, por ejemplo, como de plásticos, ¿no? Que hayan sido ya utilizados, ¿no? Y los mismos depósitos también, ¿no? De cada residuo para que se puedan vertir en los contenedores adecuados. Cabe también resaltar que para poder dar un buen manejo, una buena solución, es tener una planta de reciclaje
pero que ésta sea especializada para poder lograr la minimización de los residuos. La contaminación del suelo. Al igual que los recursos de agua y aire, el recurso suelo también está siendo muy contaminado en estas últimas décadas. Por ejemplo, recordemos, ¿no?, que el suelo es el soporte de toda actividad, es la base de toda edificación que se puede ver. Y el sector construcción no escapa de ello o no es ajeno a ello. Por ejemplo, en esta matriz podemos observar algunas actividades. Por ejemplo, lo que es la contaminación del suelo peruano a través de los RCD, residuos de construcción y demolición. Tal como indica Galindo Silva, durante el siglo de construcción, sea en el inicio, el desarrollo o el cierre, estos van a acabar en ruinas y escombros. Pero la pregunta del millón, ¿dónde van a terminar estos escombros? Muchas veces terminan en lugares no autorizados, en lugares que no son propios. Por lo tanto, comienzan a afectar algunas zonas de vida. En este caso, comienzan a afectar lo que es el recurso suelo. Por ejemplo, Acosta nos menciona también que los residuos, los RCD, conducen a la contaminación del suelo. Por lo tanto, también conducen a lo que es el deterioro de esto. Por lo tanto, la ocupación del suelo en escombros muchas veces trae pérdida en lo que es la cobertura vegetal, asimismo lo que es la destrucción y la disminución de vida silvestre. Aunque en lo que es los RCD, la mayor parte de estos no tienden a ser muy dañinos o no son muy peligrosos, a excepción de algunos cuantos. Es el caso de algunos químicos, metales pesados o algunos ácidos, ¿no? Por ejemplo, el ácido nítrico. También algunas pinturas, que estos tienden a ser absorbidos por el suelo. Por lo tanto, hay una alteración en lo que es la misma calidad. Asimismo, hay una pérdida del suelo. ¿Y qué alternativa de solución se muestra? Aquí tenemos algunas, por ejemplo, según Galindo y Acosta, uno de ellos es reutilizar estos escombros y residuos como una masa para rellenos. Asimismo, reciclaje, almacenamiento, lo que es el establecimiento también del uso racional del recurso suelo, siguiendo las normativas, ¿no?, de la construcción y la reutilización. Por otro lado, también tenemos lo que son los basureros tóxicos. Esto está relacionado con la actividad anterior. Recordemos que en los RCD se había mencionado residuos peligrosos. Allí entraban lo que era pinturas, químicos, metales pesados, por ejemplo, el plomo. También algunos minerales del grupo de los silicatos. Es el caso del asbesto, el amianto, que estos tienden a ser absorbidos por el suelo, porque tienen esa facilidad de infiltrarse por sus capas o por sus pequeñas fibras. Y esto no solo afecta al suelo mismo como materia, ¿no?, sino también a algunos microorganismos que dependen de esto y hacen toda una retroalimentación para que el suelo pueda ser como es ahora. Y en una de ellas, en una de esas tantas actividades, se tiene lo que es, por ejemplo, algunos botes, ¿no? Pero ¿cuáles son los mayores impactos de esto? Tenemos lo que es la inestabilidad del suelo, el desplome o agrietamiento de esto, ¿no?, la disminución de las áreas verdes. Si bien es cierto, hay algunos químicos que imposibilitan nuevamente en lo que es el crecimiento de algunas especies. Muchas veces en unas zonas donde se ha visto estos derrames o depósitos, ya no crecen o no vuelven a crecer algunas especies. Todo ello porque es considerado una zona frágil, ¿no?, un ecosistema frágil. Y en cuanto a las alternativas de solución, tenemos lo que es colocar botes, claro, con una descripción de cada uno, ¿no?, establecimiento de programas permanentes, control permanente, fiscalización, asimismo un inventario de elementos susceptibles. Generalmente los vertederos o cualquier tipo de depósito siempre está alejado de la población, asimismo de lugares donde haya presencia de vida. Y generalmente estos lugares escapan a unos 15, 25 kilómetros de una población. Aunque en el Perú pocas veces se cumplen este tipo de políticas. Si hablamos de ello, hay que mencionar algunos países de Europa, por ejemplo, Reino Unido, España, Finlandia. Ellos cuentan con políticas muy estrictas respecto a lo que es la reutilización de estos materiales. Sin embargo, el Perú
está muy lejos ello, aún les falta bastante. Sin embargo, serviría como una base, ¿no? Estas políticas para ir embarcándonos hacia este desarrollo o a una parte sostenible de estos suelos. También tenemos lo que es la contaminación por movimientos y vibraciones de tierra. Recordemos que gran parte de las construcciones se dan en suelos francos, es decir, un suelo que tenga arena, arcilla y limo, ¿no? Y entre otros materiales gravosos, el cual permita la construcción de estos proyectos. Por lo tanto, ¿cuáles son los principales impactos? Tenemos lo que es la reducción de rozamiento, tenemos lo que es la compactación, y la compactación es un grave problema, y eso es a nivel mundial, sobre todo por la contribución a lo que es la desertificación. Asimismo, lo que son las presiones dinámicas producidas por las zonas de presión, y esto creados por los impactos, ¿no? Generalmente lo que más contamina son esas maquinarias pesadas, y asimismo estos hacen que produzcan fuertes sonidos, ¿no? Que escapan incluso subterráneamente. ¿Y qué podemos ver en las alternativas de solución? Claro, colocar muros de contención, tipo de establecimiento de talud también, en restauración, revegetalizada, en este caso con especies nativas, siempre teniendo en cuenta ello. La compensación de masas para obtener unos costos reducidos. Asimismo, en las alternativas de solución encontramos lo que es la optimización en el movimiento de tierras, ¿no? La reutilización de huecos, sea en el extracto de materiales o préstamos como estos vertederos. Problemática de la contaminación del agua en sector construcción. Recurso hídrico. Los recursos hídricos se constituyen en uno de los temas naturales renovables más importantes para la vida humana. Bueno, aquí también puedo acotar que los recursos hídricos se enfrentan a una multitud de graves amenazas, todas ellas originadas principalmente por las actividades humanas, ya sea por el cambio climático o por diferentes tipos de actividad. Bueno, también debemos ser conscientes y cuidar más nuestros recursos hídricos. Afectaciones en el sector construcción. Cualquier tipo de actividades que se constituya produce impactos sobre el entorno, afectando afecciones sobre las redes hidrológicas y los cauces, los movimientos de tierra, las modificaciones de la morfología del cauce y las interrupciones en el flujo producen alteraciones en las direcciones, intensidad de los flujos hídricos que se producen durante y tienen graves consecuencias importantes. Nuestro entorno natural se ve afectado por las emisiones de las contaminaciones, así por la disposición de residuos o todo tipo de contaminaciones. Problemática de contaminación del agua. En cauce de los ríos para trabajos de armado de gaviones y circulación de maquinarias. Alteran el flujo de agua que ocurre en dichos ríos, donde perjudican la flora y fauna. Asimismo, se plantea la elaboración de checks dams para controlar la turbidez del cauce afectado. Tanto las aguas dulces y los ríos, lagos como las saladas, mares, océanos sufren efectos nocivos de la contaminación. En el primer caso, la presencia de sustancias químicas, partículas sólidas y agentes patógenos ponen en peligro nuestros recursos naturales. Problemas ambientales. La circulación de maquinaria cerca de los ríos generamos impactos negativos, aumentando la turbidez del agua, ya que es una amenaza de la especie que están expuestos a desaparecer. Es por ello que se recomienda optar por el uso de mallas geotextiles
Bueno, en el uso de sustancias tóxicas derivadas de la industria de pesticidas que se utilizan en la agricultura, al vertido por ejemplo, al vertir petróleos tóxicas derivadas a la agricultura, también tenemos graves problemas que se produce trasladar a nuestra propia cadena, que corre en peligro nuestra propia cadena alimenticia. Mal manejo de los residuos sólidos. Estos residuos sólidos tienen impactos negativos. Por una parte, afectar la salud de forma que pueden tener efectos perjudiciales al medio ambiente o en lo estético, en las ciudades, los paisajes naturales en sus especies, ya sea a través de la contaminación del agua, del suelo o del aire. Gracias.